Bueno, hoy vamos a presentar un artículo original de Pediatric Cardiology del año 2009 que habla de los resultados en los pacientes con canal AB disbalanceado. El autor es Owens, la gente esta proviene de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. En la introducción habla brevemente, menciona que la mayoría de los pacientes con canal AB presentan una forma balanceada, que significa que la válvula B cabalga en forma simétrica por encima de ambos ventrículos. En un porcentaje menor, aproximadamente el 10%, esta válvula se posiciona en forma asimétrica sobre ambos ventrículos y se lo describe a este tipo de canal como disbalanceado. Las opciones quirúrgicas frente a este tipo de pacientes dependen de la anatomía particular y varían entre una reparación biventricular hasta una paliación univentricular. En material y métodos podremos ver que ellos realizaron un estudio retrospectivo tomando a los pacientes en un periodo de 5 años que va desde junio del 98 hasta junio del 2003. El canal AB disbalanceado se definió como la presencia de una válvula B 60% ubicada por encima de uno de los dos ventrículos. Obviamente esto se realizó por ecocardiografía y fue confirmado por dos operadores diferentes. Este grupo fue comparado con un grupo de pacientes con hipoplasia de ventrículo izquierdo, operados también en un periodo similar, y se utilizaba este grupo para comparar el seguimiento a mediano plazo, que es el objetivo de este estudio. Dentro de los resultados podemos ver que ellos diagnosticaron 44 pacientes con canal AB disbalanceado. La figura 1 muestra el camino que recorrieron estos pacientes, estos 44 pacientes. Podemos ver claramente que 40 pacientes solo fue realizada la cirugía, estos 44, ya que 2 murieron intraútero y 2 murieron previo a la cirugía. De estos 40 pacientes, ellos realizaron un approach de tratamiento con una cirugía univentricular en 35 de ellos. 4 pacientes fueron al camino biventricular o reparación 1,5, de los cuales 3 vivieron y 1 murió. Y también un restante que tenía concomitantemente una anomalía total de retorno venoso murió. De estos 35 pacientes en los cuales fue realizada la paliación univentricular, 16 murieron y 16 vivieron, y 3 fueron perdidos en seguimiento. La figura 2 muestra los procedimientos que fueron realizados. Como se puede ver en este estudio, y ya mencionamos previamente, en 35 de 40 pacientes se tomó el camino univentricular, cosa que no es frecuente en otros estudios. Vemos que en el 55% de los pacientes entonces se realizó la cirugía de Norwood. Vemos que en el 30% se realizó una anastomosis subclaviopulmonar y la reparación biventricular tomó un 7,5% nada más. En la tabla 1 se va a mostrar la supervivencia al momento del alta hospitalaria para las distintas subcategorías. La supervivencia general fue de 83% en los 40 pacientes que recibieron cirugía, y no hubo diferencias significativas en la supervivencia basados en el tipo de cirugía realizada. Tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia al momento de la alta hospitalaria entre los pacientes con canal AB disbalanceado, que recibieron la paliación univentricular con el procedimiento de Norwood, o aquellos que habían recibido una anastomosis subclaviopulmonar. Bien. En la tabla 1 se puede ver entonces que 33 pacientes sobrevivieron, todos ellos habían sido operados, se realizó la paliación univentricular en 29, 17 de ellos Norwood, y la presencia de una anastomosis, solo una anastomosis, fue realizada en 11 pacientes. En la tabla 2 se evalúan las mismas variables, pero en el mediano plazo. La supervivencia a mediano plazo para toda la cohorte fue del 51%. 3 pacientes se perdieron del follow-up. Durante una mediana de 25 meses de seguimiento, un rango de 0,1 a 88 meses.
Acá podemos ver entonces nuevamente 20 supervivientes de los 39, todos ellos operados obviamente, 16 con una paliación univentricular, 8 una cirugía de Norwood y en 7 la realización de una anastomosis subclaviopulmonar. En comparación con el grupo de hipoplasia del ventrículo izquierdo, se vio una peor supervivencia, no solo en aquellos pacientes en los cuales fue realizada la cirugía de Norwood, sino en todos los pacientes en los que se realizó la paliación univentricular. De los 16 pacientes que sobrevivieron a la paliación univentricular, en 13 se pudo realizar exitosamente la cirugía de Fontana. 2 fueron considerados malos candidatos y uno nunca avanzó más allá de repetidas anastomosis aortopulmonares. De los pacientes que recibieron la cirugía inicial, el 30%, recibieron subsecuentemente reparación o reemplazo de la válvula B. Se ve en la tabla 4 que la supervivencia para los pacientes que requirieron cirugía de la válvula B fue de 25% en comparación con 64% de aquellos pacientes que no requirieron retoques o reemplazo de la válvula AB. Eso representa una diferencia estadísticamente significativa. El análisis multivariado identificó que la necesidad de una reintervención en la válvula es un predictor de mortalidad. Vamos a la discusión. Los resultados de este estudio muestran que los pacientes con canal AB desbalanceado, especialmente aquellos que reciben paliación univentricular, son una población de alto riesgo, ¿bien?, con resultados a mediano plazo que son peores incluso que los resultados de la hipoplasia del ventrículo izquierdo, que reciben similares procedimientos. Además, a pesar de que no hay una diferencia estadísticamente significativa comprobada, las anomalías extracardíacas, tales como las alteraciones cromosómicas o el síndrome de heterotaxia, probablemente contribuyen a los peores resultados en estos pacientes. La regurgitación de la válvula B ocurre frecuentemente en este grupo de pacientes y los datos de este estudio muestran el 30% de incidencia de insuficiencia de la válvula B que requiere intervención. La necesidad, como hemos dicho, de reparación o reemplazo resulta en un incremento estadísticamente significativo de la mortalidad en este grupo de pacientes, indicando, como dijimos previamente, que es un factor de riesgo aumentado. En el grupo de pacientes evaluados en este estudio, se vio claramente una mayor preferencia por la reparación, por la paliación univentricular en comparación con la reparación biventricular. Esto es importante recalcarlo, ya que la tendencia actual es cada vez hacia forzar más la reparación biventricular en virtud de los malos resultados que se obtienen con la paliación univentricular. Eso lo discutiremos en algún que otro artículo de esta misma página. Como la reparación biventricular es preferible cuando es posible, es entonces necesario desarrollar o determinar criterios para poder evaluar la factibilidad de la reparación biventricular en aquellos pacientes que tienen una anatomía borderline, para permitirles mejorar su pronóstico. En este caso, en el caso de este estudio, se realizó el diagnóstico prenatal en el 69% de los pacientes. Sin embargo, esto no representó una diferencia estadísticamente significativa en los resultados, es decir, que el diagnóstico prenatal no alteró el resultado. En conclusión, podemos decir que los pacientes con canal AB desbalanceado son un grupo único que tienen una amplia variedad de anomalías cardíacas y no cardíacas asociadas, y que debido a los malos resultados, sobre todo a mediano plazo, de la paliación univentricular, las familias de los pacientes deben ser aconsejadas apropiadamente, con un énfasis particular en cuál va a ser la tasa de supervivencia en estos casos, y sobre todo recalcando el aumento de la mortalidad que implican las anomalías asociadas, como la regurgitación de la válvula.